Vamos. Gracias, José. La reunión la vamos a grabar porque algunos colegas nos han solicitado por participar, pero por una cuestión de otros compromisos laborales o personales no podían estar. Desde ya agradecerles también a las personas que nos acompañan. Brevemente les voy a presentar. Vamos a tener una instancia de ponencia de 20 minutos aproximadamente y luego un momento de intercambio, de preguntas, de consultas, el cual nosotros creemos que suele ser el momento más enriquecedor porque permite esa circulación de la palabra, el intercambio. Podrá ser mediante el chat o podrá ser con la habilitación del micrófono. Como dijo mi colega José Contreras, vamos a poner en el chat un link que es para la inscripción de la asistencia y la certificación por la misma. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, nos acompaña la licenciada Claudia Rodríguez, que bueno, es docente de la Universidad Católica de Salta, docente del profesorado de Educación Física de Rosario de Lerma, es miembro de la Coordinación Provincial de Educación Física, una colega que trabaja en los diferentes niveles y que viene realizando ya hace algunos años también un trayecto de formación sobre género y educación física. También nos acompaña Analia Magnone, es licenciada en Educación Física, es docente universitaria en la Universidad Nacional del Tucumán. Bueno, Analia también tiene una vasta experiencia en el campo de la educación física y de las propuestas de ESI con las infancias y las adolescencias. También nos acompaña desde la Universidad Provincial de Córdoba, de la Facultad de Educación Física, la licenciada Alejandra Ordóñez, profesora en la Cátedra de Práctica Docente, formada y especializada en educación sexual integral y educación física con una vasta experiencia, docente de los diferentes niveles, que junto con la licenciada María Macchione también nos van a compartir hoy, nos van a comentar, a compartir, nos van a invitar a reflexionar en este aspecto de la educación física en relación a la ESI. ¿Por qué creemos en la coordinación que es sumamente importante esta temática? Si bien ya hace mucho tiempo que la ley 26.150 se lleva adelante, todavía hoy hay muchísimas deudas en la aplicación, la intervención en el patio, la sala, la escuela y sin lugar a duda en la comunidad toda. No solamente para la aplicación en el sistema educativo, sino para pensar en convivencialidades que tengan un espacio de convergencia de las diversidades. Para eso, seguramente, hoy nos iremos con algunas preguntas, nos iremos con algunas posibilidades de reflexionar y no con poca certeza de cómo llevar adelante prácticas que incluyan, que tengan presente a la educación sexual integral. Muy bienvenidos y bienvenidas, y vamos a comenzar con la licenciada Claudia Rodríguez, luego seguiremos con la licenciada Analia Magnone y concluiremos con la licenciada Alejandra Ordóñez y María Macchione. Muchísimas gracias y espero que disfrutemos de esta tarde. Hola, hola, muchísimas gracias Lucho, muchas gracias a todos los que están compartiendo en este momento con nosotros. Evidentemente creo que la ESI y la educación física y la convergencia entre ambos es necesario justamente el punto de partida cuando llamábamos a este ciclo de conversatorios la ESI y la educación física que nos urge y necesitamos dialogar en torno a estas problemáticas, a estas temáticas. Ahí le voy a pedir a José, por favor, si me puede compartir la pantalla. Un gusto también compartir con colegas de otras provincias, en donde creo que el eje, la educación física, nos viene a interpelar en este sentido. Bien, bueno, este ciclo, como les decía, no es un curso, no es un seminario, no tiene esas características y esos formatos que muchas veces, estamos esperando la receta para poder dar cuenta de eso.
Perdón, ahí no sé qué pasó en mi enchufe. Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Porque estoy teniendo un ruido rarísimo acá. Se escucha, pero hay un pequeño ruido de fondo. Revise los Sí, micrófonos, por sí, sí. favor, colega. La desbancamos. Bien. No, es de esa, Lucho. Es un ruido tuyo, Claudia, pero no es incómodo. Ahí acabo. Es como una suba de tensión que estoy teniendo justo en la computadora. Bueno. Les decía justamente esto con respecto al formato, al ciclo de conversatorios, que no lo considerábamos desde esta propuesta como un seminario o como un curso a realizar, sino que básicamente tiene la... Perdón, yo creo que está molestando ese ruidito. Okay. Claudia, no es tan fuerte. Perdón, profe Cora, justo sin querer la silencié. No es muy fuerte, como dice la profe Cora, Claudia. Profe Claudia. Lo único, Claudita, que no vayas a explotar vos, eso sería importante. Sí, digamos que lo vamos a tomar como un fondo musical, suena como a batucada, así que aprovechemos el ritmo, pero fundamentalmente que se quede tranquila perdón. ella. No, es que a mí me molesta, justamente está sumamente fuerte y no sabía si les molestaba a ustedes. Bueno, el punto de partida que de alguna manera era estos ciclos de conversatorio, es la escucha, es el diálogo, y con respecto a qué este diálogo. Primero, partir de estos tres interrogantes. ¿Por qué nos urge dialogar, ¿sí?, en estas temáticas vinculadas a la educación física y la ESI? ¿Sobre cuáles temáticas se van a vincular estos diálogos y cuáles son las necesidades que interpelan el campo de la educación física? Cuando planteo de alguna manera urgencias, ¿por qué nos urge cuando desde el 2016 tenemos una ley, un programa nacional desde el 2010, desde el 2008, los lineamientos curriculares, hay una vasta cantidad de materiales sobre educación sexual, hay una explicitación de saberes y contenidos en el campo de la educación física. Y aún así sigue siendo necesarios estos diálogos, y la pregunta es ¿por qué nos estamos planteando estos diálogos y sobre qué temáticas nos vamos a vincular en relación a ello? Cuando planteamos que cuáles son las necesidades que nos interpela, evidentemente siempre tenemos aspectos que en las clases cotidianamente nos van a requerir atender a esas necesidades, a necesidades que van a depender también del encuentro de los diferentes sujetos que compartimos la clase de educación física. En la próxima, José, por favor. Bien, esta es una frase que cuando yo lo escuché por primera vez a Yargagrosky, allá hace mucho tiempo, justamente cuando estaba formándome, y leí este artículo, tener un pene, un testículo, una vagina, inhabilitaba automáticamente la práctica de ciertas asignaturas escolares. Y con esta frase da inicio a uno de los primeros o uno de los grandes artículos que, o por lo menos yo considero, empieza a cuestionar y empieza también a poner a la educación física y al campo de la educación física como una práctica pedagógica que ha educado en sexualidad, que ha incidido fuertemente en la construcción de las subjetividades, ha incidido fuertemente en la construcción de los cuerpos, y esa educación física es justamente hoy la que de alguna manera nos une o nos reúne a la hora de poder pensar otras formas de educar el cuerpo. La siguiente, José.
Bien, no voy a ahondar en señalar los paradigmas ni de la ESI ni de la educación física, pero sí voy a empezar a relacionar, digamos, por un lado la educación sexual integral. Estos van a ser los tres pilares de esta pequeña charla. La ESI como una propuesta política pedagógica, la educación física como un campo disciplinar, la necesidad de diálogo entre ambas, ya que ambas van a incidir y estar presentes en la escuela y en la educación de los cuerpos. Como podemos ver en algunas de las imágenes que de alguna manera creo que son las que nos empiezan a movilizar, la educación del cuerpo, la educación de la sexualidad ha estado presente en la escuela. La cuestión es justamente cómo ha estado y desde qué manera ha estado presente. Sí, José, la próxima. Bien, acá nos vamos a detener básicamente primero en la educación sexual integral, en la ley 26.150, en esta ley que desde el 2006 está presente, y vamos a colocarla primero, a la educación sexual integral, como un proyecto político pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Y entendiéndola como proyecto, entendiéndola como no es algo acabado, no es algo que está terminado y que hay que aplicar, sino que es un proyecto que se viene construyendo y se sigue construyendo, que implica un posicionamiento político, no necesariamente partidario, pero sí político, ubicarnos en un contexto social y político. Y pedagógico porque incide y está presente en la escuela, en los distintos espacios y en los intersticios escolares. Este proyecto político, hemos escuchado, forma parte de otro gran plexo de normas legales que acompañan de alguna manera la inclusión, que acompaña el derecho a el estar presente y el participar democráticamente de los diferentes elementos culturales, o por decirlo de alguna manera, de los diferentes prácticas corporales, elementos culturales que la escuela nos proporciona. Es un proyecto político porque hay que entenderlo junto con otros elementos que forman parte de ese plexo legal al cual hago referencia. Y específicamente a cuál. En el 2006 se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral, en el 2008 los lineamientos curriculares, en el cual explícitamente también está presente la educación física. Se aprueba también la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley del Cupo Trans. Es decir, que hay que entenderla dentro de un contexto político, y dentro de ese contexto político la educación sexual integral es el resultado también de luchas y debates por acceder a los derechos de participación y a los derechos de ser y tener lugar dentro de la escuela. Es un proyecto político que tiene características de universalidad, que busca atender a todos, a todas, a todes, que concibe a la integralidad del sujeto y teniendo como pilar también a los derechos universales. Por eso la educación sexual integral también es resultado de muchos acuerdos en relación a los derechos de la mujer, a los derechos del niño. La creación de este Programa Nacional de Educación Sexual Integral está presente y ha transversaliza los diferentes espacios curriculares que forman parte de la vida escolar. Y también, al estar presente, y fíjense si hacemos un recorrido por los diferentes documentos curriculares de la formación docente, al estar presente en los diseños curriculares de la formación docente, jerarquiza el rol de docente y como aquel educador y aquel que asume la tarea de enseñar en sexualidad. Y pasamos al otro elemento, la sexualidad como un eje fundamental de la educación sexual integral, suponiendo que no es que la educación en sexualidad aparece con la ESI. No, la educación en sexualidad está presente, ha estado presente y seguirá presente.
en la escuela, en la casa, en diferentes ámbitos. Ahora, la pregunta es, la enseñanza de la sexualidad, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se lleva adelante? El concepto de sexualidad muchas veces ha estado restringido al sexo, a lo orgánico genital, y la sexualidad, tomando como referencia justamente esta definición de la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central de nuestra existencia humana. Está íntimamente relacionado con el ser, con el sentir, con el hacer, con el pensar, nuestra existencia humana en el mundo. Está presente a lo largo de toda nuestra vida y abarca, junta al sexo biológico, abarca las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, el deseo, la reproducción, la orientación sexual. En definitiva, dice desde este lugar la Organización Mundial de la Salud, y hablamos de esta integralidad de la sexualidad, abarca todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, hablar de educación sexual integral es hablar de la humanidad. Y hablar de la humanidad, hablar del lugar que nosotros ocupamos en el mundo y de cómo interpretamos e interpelamos ese mundo también que nos rodea. Y evidentemente la escuela es un espacio en donde se construye subjetividades, y la educación física no está fuera de esa responsabilidad. Digamos, es parte de cada uno de esos espacios. La próxima, José, por favor. Y ahora vamos justamente a la educación física. Siempre que pensamos en la educación física, y siempre me gusta poner en claro cuál es mi posicionamiento a la hora de pensar qué entendemos por la educación física. Y para mí la educación física, retomando algunos aportes, es una práctica pedagógica que va a tematizar aspectos de la cultura corporal para incidir, y ahí es donde vamos a de alguna manera encontrar ese espacio de construcción de la corporeidad y de la motricidad. La sexualidad como dimensión constitutiva del ser humano está inserta dentro de esta multidimensionalidad del ser corporal en el mundo. Y esta dimensión de la corporeidad se manifiesta en todas nuestras dimensiones de la motricidad. Y con respecto a entender, o por lo menos definir a la educación física como una práctica pedagógica, también entendiéndola que esta práctica pedagógica se lleva adelante en diferentes espacios, tomando como referencia algunos aspectos particulares, me gustaría poner como puntos de partida para pensarnos estos diálogos y estas, de alguna manera, cuestionamientos sobre algunos aspectos que tocan a esta práctica pedagógica. Por un lado, el currículum de la educación física ha sido uno de los dispositivos de poder que han seleccionado, han recortado aspectos y miradas sobre la construcción de la sexualidad, sobre la construcción del ser corporal, sobre el cómo ser hombre, sobre el cómo ser mujer. Cuando yo les ponía, ¿por qué me llamaba tanto la atención y traía y quería compartir esta frase de Jodorowsky? Era justamente porque el hecho de haber sido o haber nacido varón o mujer, de alguna manera culturalmente nos fue definiendo lo que nos era permitido o lo que no nos era permitido. El currículum como un dispositivo, justamente, desde la definición de los distintos espacios curriculares, desde el recorte de contenidos, no sesgado de debates y luchas de poder, el currículum se ha constituido hoy y ha sido un dispositivo. Por lo tanto, para pensar estos diálogos, tenemos también que pensar cuáles son los saberes que seleccionamos, que secuenciamos, que jerarquizamos en nuestra clase de educación física. Y ahí voy al otro aspecto, la clase de educación física propiamente dicha. Una clase de educación física como un espacio social de construcción, habitado por sujetos sociales, por sujetos que forman parte de una cultura, una clase de educación física que se construye cotidianamente
una clase de educación física que toma como referencia diferentes aspectos a la hora de pensar la construcción de la sexualidad, como así también aquellos modelos pedagógicos que han fundamentado la enseñanza de la educación física, la enseñanza de los deportes, la enseñanza de lo lúdico. En este sentido, los modelos pedagógicos también son aquellos que nos van a, o por lo menos nosotros, desde nuestra clase de educación física, tenemos que interpelarlos. ¿Desde qué modelo me paro? ¿Desde qué concepción de currículum? ¿Cómo entiendo mi clase de educación física? ¿Cómo desde la clase y desde lo que enseño y desde cómo lo enseño voy construyendo subjetividades? Y en este sentido, el currículum, que retoma estas prácticas corporales, también el deporte dentro de esas prácticas corporales es uno de los elementos fundamentales también, lo lúdico, el deporte, todas aquellas prácticas corporales que la educación física tematiza, cuando decimos tematiza o pedagogiza, a la hora de pensar una educación sexual integral, o por lo menos de cuáles son los diálogos, cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos sobre las prácticas corporales, sobre nuestra clase de educación física, sobre cómo usamos, cuando pensamos en la clase de educación física, pensamos en cómo organizamos, cómo gestionamos esa clase, qué espacios le brindamos a los distintos sujetos dentro de nuestra clase de educación física, a varones, a mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes. Una clase de educación física que en el nivel secundario, por ejemplo en Salta, sigue dividiéndose por sexo, sigue teniendo de alguna manera fundamentos desde lo biológico a la hora de pensar cómo dar clase a varones y cómo dar clase a mujeres. Entonces, creo que cada uno de estos elementos son los que nos permiten y nos van a indagar, nos van a cuestionar. Por eso tanto nos urge y tanto son necesarios estos diálogos en relación a la educación sexual integral y a la educación física como campo disciplinar. Así que bueno, básicamente mi idea era abrir puertas, abrir diálogos, abrir muchas preguntas, no dar recetas. La idea no es qué tengo que hacer para. La idea es que construyamos entre todos una forma de que esta educación física se constituya en un espacio de construcción de subjetividades en donde los derechos, en donde la integralidad, en donde nos permita participar a todas y a todos y a todes en nuestra clase de educación física. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto escucharte y seguramente algunas cosas que hayan tomado nota los colegas para después intercambiar, preguntarte, comentar y cómo abrís el juego para lo que continúa. Muchísimas gracias. Licenciada Analia Mayone, le escuchamos. Bienvenida. Aquí está. Ahí está, ahora sí, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias Luciano y hago extensiva a toda la Coordinación de Educación Física por haberme invitado. Para mí es un momento de mucho aprendizaje, así que primero, muchísimas gracias. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes es un pequeño recorrido de experiencias de Buenos Aires a Tucumán. ¿Y por qué digo de Buenos Aires a Tucumán? Y también un poquito como lo que dijo Claudia, ¿no? Planteando preguntas o desafíos que se vienen. Me parece que yo, preparando esto también, me quedé con muchas preguntas y con muchos desafíos. Y en ese sentido, bueno, puse experiencias en Buenos Aires y Tucumán, porque yo desde hace 10 años que estoy aquí en Tucumán, felizmente, y soy de Buenos Aires, es donde empecé a formarme como profesora y licenciada allá, después seguí aquí en Tucumán, y fue en todo ese recorrido que me fui replanteando muchísimas cosas y ahora quería contarles un poquito el porqué. Y quiero empezar con, a ver si pasa. A ver, aguárdenme un segundito. Ahí no está pasando, ¿no? ¿No está pasando? Ahora Ahí sí. está. Ahora sí, profe. Ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Quiero empezar con algo que siempre me gusta compartir de Susie Shock en su libro Crianzas. Susie Shock es una poeta, actriz, cantante, coplera. Ella se reconoce como artista trans sudaca, y en este libro, hermoso libro, nos dice: quiero un jugar de niños y niñas probando y probándose, mezcladitos y mezcladitas en el arco iris de jugar. Solo así es divertido ir aprendiendo que nos debe importar finalmente tu juego y mi juego, y todos los otros posibles juegos. Entonces, pensar en ESI, en educación física y en ESI, sin duda sigue siendo un desafío urgente, ¿no? Como decía Claudia recién, y es necesario muchos diálogos, porque si hay algo que caracteriza a la ESI, es el sentido de construir con otros y con otras en permanente intercambio. A partir de esto que nos dice Susie Shock, podemos preguntarnos, ¿cuáles son esos otros posibles juegos que no estamos pudiendo ver, o aprender, o ofrecer, o enseñar? Y la respuesta creo que podríamos encontrarla precisamente en estos espacios, por ejemplo, en los que estamos hoy. Diálogos a partir del encuentro de experiencias particulares, regionales, que nos permita repensar la práctica y construir colectivamente nuevas y significativas estrategias pedagógicas y de acompañamiento, en este caso desde la educación física. Quizás voy a repetir algunas cositas que dijo Claudia, pero me parece que tenemos muchos puntos de encuentro, ¿no? Incluso voy a tomar a Pablo Jagodowski también, que también me parece que nos marca mucho en nuestra formación. Vamos a la siguiente. La ley de ESI surge en gran parte por la persistente militancia de los colectivos de mujeres y movimientos feministas, de grupos promotores de salud y de los movimientos LGTBIQ+, que intentan hacerse escuchar en una necesidad que venía desde hace muchísimo tiempo. También se funda nuestra Constitución a partir de la reforma del 94, que compromete al país a garantizar el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, sancionada en 1979, y también en la Convención de los Derechos del Niño, sancionada en el año 1989. Esto permitió visibilizar a los niños, niñas y mujeres como sectores vulnerables, a la vez que los designa como sujetos de derecho. Y me parece importante nombrar este aspecto, ya que es uno de los 4 fundamentos en los que se basa el enfoque integral de la ESI. Por eso me parece importante poder marcarlo. Esto me llevó a pensar cuáles fueron las necesidades que hoy hacen que estemos aquí, creyendo en las causalidades y no en las casualidades. Creo que hoy estamos no por casualidad aquí. Por lo que quisiera empezar contando brevemente algunas de esas causas, y me voy a centrar en lo laboral más que nada, porque desde lo personal, sinceramente hubo muchas situaciones que hicieron que hoy yo esté aquí, creo que planteando mucho de estas cosas, pero vamos a centrarnos y que seguramente marcaron ese camino y hicieron que también yo esté aquí, ¿no? Pero una de esas causalidades fue mi paso por el programa Barrios en Juego, dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, programa de intervención comunitaria, junto con profesores y profesores de educación física, trabajadores y trabajadoras sociales también, en donde se generaban espacios de participación lúdica, deportiva, para infancias, adolescencias, jóvenes, adultos, adultas, adultos y adultas mayores. El primer momento que fue de mucha movilización fue el acompañar a las mujeres de los barrios a los encuentros de mujeres. En el año 2005 fuimos a Mar del Plata y una mujer me dice ahí, nos dice, ¿no?, al grupo de profes: pensé que nunca iba a poder venir sola y dejar a mis hijos con mi marido. Como esa, un montón de otras cuestiones, ¿no? En el año 2006 vamos a Córdoba también, ahí tuve la suerte de poder estar acompañada con mi mamá y mi abuela también, esta cuestión de poder compartir la actividad física, la educación física intergeneracional. Esto fue muy movilizador, pero me quiero detener en otra situación vivida una tarde del año 2006, también un año bastante particular, que ya lo nombró Claudia también, y ahora lo vamos a volver a nombrar por qué, de un barrio en Los Pinos, en el barrio Ramón Carrillo, ahí ven las imágenes, esa es la placita, jugando con un grupo de niños y niñas en la calle a la pelota. Una de ellas se cae y se lastima. Inmediatamente, luego de curarla, le digo que vayamos a su casa para hablar con su mamá o quien esté, a lo que me responde esto que están leyendo aquí: no le digas a mi mamá que estaba jugando al fútbol, ya no me duele, estoy bien. Sin duda esa vivencia englobaba mucho más que las palabras del relato, ¿no? En ese momento
algo empezó a dar vueltas, y en realidad que se relacionaba con muchas otras de situaciones similares, y me hacían pensar que algo contradictorio se estaba dando en esa situación, ya que no podía pasar que el juego esté generando displacer o miedo, habiendo visto a esa niña tan feliz desde el comienzo con el grupo. Y acá dije, hay algo que en la formación docente no aprendí, o falté a esas clases, algo pasó que yo no aprendí, qué estaba pasando acá, y necesitaba averiguar qué era, cómo aprenderlo, y qué hacer para que esa situación deje de ser contradictoria, es decir, que desaparezcan esas sensaciones en el cuerpo, en esa niña que se habían generado solamente por tener que decir que estaba jugando a la pelota. Como anécdota les cuento, fuimos a la casa, omití el detalle a la mamá de que estábamos jugando a la pelota, me parecía que no era importante en ese momento, ya que lo importante era que esa niña se sienta acompañada y que vuelva a jugar, y que vuelva a estar feliz como lo estaba haciendo. Y ahí pensaba, ¿no? Lo que en el juego se estaba disfrutando, el cuerpo lo estaba viviendo, lo que estaba viviendo estaba dejando una huella, es decir, que ese juego estaba convirtiendo huellas que estaban sanando, pero acá ocurría lo contrario, lo que la palabra estaba callando, el cuerpo lo estaba sintiendo, y ese silencio se convertía en unas huellas que estaban doliendo, que estaban haciendo sentir mal a esa niña. Definitivamente tenía causas muy importantes por las cuales seguir transitando este camino de desnaturalización y problematización de estas situaciones. Yo creo que muchos de nosotros nos han pasado algunas de estas situaciones que nos hacen pensar, ¿no? Y decir, ¿qué hago frente a esto? Desde el año 2005 a la fecha, bueno, vengo con este recorrido, ¿no? De repreguntar, repensar, estudiar, indagar, investigar un poquito también, e intentar que los espacios en los cuales construía con otros y otras sean cada vez menos desiguales, menos contradictorios y menos injustos. Porque en realidad, aunque uno no quería, pero estaban siendo un poco desiguales, estaban siendo un poco injustos. Entonces, siempre creo que es intentar dar un paso más hacia una educación física más democrática e inclusiva, y acá lo traigo a Pablo Yaradowski, que una vez en un curso de posgrado que hizo acá en Tucumán sobre géneros y sexualidades, él me puso en uno de sus libros por una educación física más democrática e inclusiva. Este año, en el Congreso Patagónico, en el cuarto Congreso Patagónico y primer Congreso de Educación Física de Formación Docente realizado en Bariloche, presenté un trabajo que intentaba realizar una revisión de mi tesis de maestría del año 2009, cursada en la Facultad de Tucumán, y principalmente me centraba en los objetivos y las líneas del marco teórico, que era ese tema en ese momento. Ahora no vamos a hablar sobre eso, pero en ese momento era ese tema, a la luz de los cambios históricos y sociales durante toda esta década. Imagínense que yo empecé ese estudio en el año 2010, todo lo que pasó del 2010, que también Claudia nombró algunos hechos sociales, y ahora los voy a volver a nombrar, habían pasado muchas cosas que no podían no tenerse en cuenta para poder seguir repensando la práctica, ¿no? Y todas estas situaciones que se estaban generando en la práctica. A su vez, es parte también de mi nuevo trabajo. Ahora estoy terminando y preparando mi proyecto de intervención de la maestría en Educación Física y Deporte de la UNDAV, en donde acá me centro en la perspectiva de géneros y diversidades en la formación docente universitaria, porque en realidad lo que pasa, que también vieron que la ley marca una obligatoriedad desde el nivel inicial de la formación docente, o sea, desde el nivel inicial hasta la formación docente no universitaria. Ahí queda como un hueco que va siendo subsanado por los docentes, o sea, por la voluntad de los docentes que estamos ahí en alguna de las cátedras. En la facultad se da un poco de eso en EFI, en didáctica, en la práctica. Yo estoy en la parte de la práctica y damos, o sea, tratamos de que los estudiantes y las estudiantes planifiquen desde la perspectiva de género, y la mayoría en realidad les cuesta muchísimo porque no tuvieron esa formación. Por eso lo tomo como tesis, como trabajo de mi tesis, y ellos piensan que solamente mezclando a los alumnos y alumnas en las clases de educación física, con eso ya se está haciendo eso. Entonces me parece que, bueno, todo esto es lo que en todo este recorrido
me sigue haciendo pensar y ver qué cosas más podemos hacer, ¿no? Para que esto pueda tener otro rumbo. En el año 2006, miren, este era el objetivo del trabajo, ven, realizar una revisión. Fíjense que si nosotros miramos las tapas de los diarios o las noticias de los diarios, vemos que el año 2010 a 2020 han pasado un montón de cosas. Y ahora voy a tomar algunos. Yo tomé tapas de diarios de Buenos Aires y Tucumán. No vamos a analizar los títulos, pero como para ver simplemente que fueron tapa, ¿no? O sea, que fueron tapa y que nos está diciendo mucho eso, ¿no? En el año 2006 también, como nos contó Claudia, se sanciona la ley 26.150. Tiempo después también salen los lineamientos curriculares para implementar el programa. Esto me parecía importante porque es el Estado quien busca garantizar como política pública la enseñanza de la ESI en todos los establecimientos educativos del país, de manera transversal. Y transversalidad que estaría dada por el abordaje de la ley en todas las asignaturas, desde el nivel inicial, como les dije recién, hasta el superior, pero no universitario. De una manera integral, pero y no solamente desde un área específica que solo tome la educación sexual desde una concepción biomédica. Es decir, que acá la educación física pasaba a tener un rol fundamental y central en el abordaje de la temática porque también estamos ahí. Y un desafío para poder acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde sus corporalidades. Otra ley muy importante fue la de protección integral de las mujeres, conocida como la ley de femicidio, en el año 2009. Quizás un hito muy importante, yo me acuerdo mucho de este año y lo que pasaba en los hogares, ¿no? Y también lo que pasaba en las escuelas. Las escuelas tenían que empezar a hablar de otras conformaciones familiares. Y eso también nos interpela a nosotros en la clase de educación física. Entonces, este hito que provocaba quizás posturas, ideas, posicionamientos diferentes, pero hizo que lo que se estaba callando se ponga sobre la mesa y se empezara a hablar. Entonces, fue muy importante, o sea, imagínense que cuando yo en realidad empiezo mi trabajo, un poco antes que surja la ley, entonces tenía que seguir replanteándome cómo seguir reformulando quizás mis preguntas, porque seguían sucediendo cosas como hechos sociales muy importantes, ¿no? Y que nos seguían interpelando. Después, bueno, sin duda, la ley que marcó un camino para asegurar más derechos para todos y todas es la ley de identidad de género. Después otras... miren una cosa, voy al anterior, yo hasta mayo de este año presenté el trabajo con estos hechos sociales. De mayo hasta ahora tuve que agregar 3 hechos más, que no estaban en mi trabajo que hice hace un par de meses atrás. ¿Cuál fue? El cupo del laboral trans, la posibilidad de que en el documento también se puedan respetar las identidades no binarias. Bueno, y acá no lo puse, pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo también es una ley que, más allá con todas las controversias que trajo y todo, pero también que me parece que tenemos que tenerla en cuenta porque, bueno, está hablando, ¿no?, de luchas y de derechos reconocidos. Yo me pareció muy interesante este libro de Gabriela Larralde, que es una escritora, periodista y docente universitaria, para poder pensar, ¿no?, algo sobre de la educación física, porque ella trabaja e investiga sobre la literatura de la infancia y los cambios sociales en relación a los géneros y sexualidades, y se interesa por lo que ella habla de un doble desfasaje, a raíz de la nueva legislación sancionada hasta ese momento. Este es un libro del año 2018. Por un lado plantea un desfasaje entre las identidades de estas leyes que intentaban cubrir y que en realidad ya existían mucho tiempo antes. Y por otro lado el desfasaje en el tiempo que se da entre los cambios sociales y legislativos y su real reflejo en los productos culturales. Vieron que los cuentos, recién hace un tiempo atrás empiezan a verse esto de las diversidades de familias, diversidades de cuerpos. Entonces ella plantea este doble desfasaje, ¿no?
Y tomando esta idea se podría pensar también cuáles son estos aspectos que hacen que se produzca un desfasaje similar en el área de educación física, entre lo que se plantea en estas leyes y no solo en lo que se enseña, sino cómo lo enseñamos. Si bien mucho se ha logrado y muchos derechos se han conquistado, que siguen abriendo nuevos y libres caminos, aún, como nos dice, y volvemos a Pablo Yaradowski, este es un artículo que él escribe en el año 2002, aún queda mucho género por cortar. El autor propone en este artículo visibilizar las problemáticas en el campo de las prácticas corporales, en este caso de las relaciones e interrogantes de los cuerpos femeninos y masculinos, y plantea que esa matriz binaria no es taxativa. No existen, él dice, no existe la masculinidad o la feminidad, sino masculinidades y diversas feminidades. Cada uno es el resultado del entrecruzamiento de múltiples propiedades y funciones, todas las cuales tienen importancia equivalente en la configuración propia de la identidad. La educación física sin duda debe seguir replanteando sus prácticas binarias desde una perspectiva más amplia e inclusiva. Es en esta dirección en la que considero que hay que seguir recorriendo, repensando y reconstruyendo prácticas democráticas y significativas con la intención de construir un conocimiento que permite intervenir como docentes en espacios educativos, recreativos, deportivos, habilitando la participación desde las potencialidades, desde la integralidad, desde la salud e identidad de cada y de todas las infancias. Y voy a tomar a Juana Manso en esto que ella desde hace mucho tiempo nos decía: cada uno es lo que es y no lo que debiera ser. Y también a Judith Butler: cualquiera sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Para ir terminando, quería no dejar de tomar una historia de vida, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que marcó la importancia de reconocer derechos, gracias a la Ley de Identidad de Género, y permitió expresar y reconocer la identidad autopercibida de Luana. Esta es la historia de Luana, estos son libros que escribe Gabriela Mancilla, que es su mamá, en donde ella cuenta cómo Luana, una niña a los 2 años, le dijo: mamá, yo nena, yo princesa. Es la primera niña trans que a los 6 años se les entregó su nuevo DNI con su identidad autopercibida. O sea, esto fue gracias a la identidad de género. Imagínense, yo me imaginaba el profesor o profesora de educación física que recibe a Luana en la escuela. La mamá cuenta en Mariposas Libres, que es la segunda parte en donde cuenta la adolescencia de Luana, qué iba a pasar en la clase de educación física de Luana con profesores que no estaban, que quizás no porque ellos no querían, pero no tuvieron esa formación para poder acompañar la corporeidad de Luana. Me acuerdo que ella estuvo en un congreso en La Plata en el año 2019, y yo le preguntaba, tuve la suerte de preguntarle, ¿qué piensa que necesita la educación física? Y ella me dice: formación. Necesitan estar formados en estas realidades, porque no son problemáticas, son realidades que están. Entonces necesitamos estar preparados y preparadas para más Luanas, para más Tizianas también, que es otra historia de otra niña trans de Salta, también bueno, se visibilizó mucho. Ahora está por salir la película de Yo Nena, Yo Princesa. Bueno, y estas son algunos de los... Ahora últimamente sacaron otro documento más, pero me parece que en este último libro de Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, ellos llaman a la reflexión urgente para revisar cómo a lo largo del tiempo se disciplinaron libertades según mandatos homogeneizadores, y la necesidad de que esa reflexión se dé teniendo en cuenta todas las identidades, de todas las infancias, de todos los cuerpos, aunque estos se incomoden, porque se piense que no encajan en la perspectiva binaria que nos atraviesa como sociedad. Y ahora sí, para terminar, quería volver a Susy Shock, que nos dice: él baila así, como le nace del alma y su cuerpo se anima a que le digan que los varones no hacen eso. Él sube a su cuerpo y baila, y ya está creando otras formas de serlo. Entonces, pensando en esto, digo, ¿cuántos niños, niñas, niñas pueden crear estas otras formas de serlo con total libertad? Y en este sentido, hacer un alto es estar con la mirada y la escucha. Creo que hoy hicimos, particularmente yo, ¿no? Volví a hacer un alto en esto, revisando toda la bibliografía que uno fue buscando,
Y es hacer un alto en la mirada y la escucha atenta para saber en qué parte del camino nos encontramos, ¿no? Quizás llegando a algunos finales, pero quizás pudiendo ver nuevos principios, ¿no? Y lo importante es no quedarse inmóvil ante la desigualdad y la inequidad de los espacios de participación educativos, lúdicos y deportivos. Lo importante es avanzar caminando junto a otros o a otras, a todas las infancias, a todas las identidades, caminando, escuchando, dando posibilidades de creación, movimiento, libertad, y teniendo la plena certeza que como docentes hay huellas que queremos dejar y huellas que se inscriban en cada una de las corporeidades como nuevas posibilidades. Ahora sí, para finalizar, me quedo con algunos desafíos que me surgían luego de pensar este encuentro junto a ustedes, y el primero es desde lo individual colectivo. Individual pensando en la educación física como con perspectiva de género, en la que pensamos en las clases, ¿no? Esto que planteaba también Claudia, esta educación física como práctica pedagógica en este espacio social que se da en el patio. Y eso nos compete a nosotros, ¿no? Nos compete a cada uno y a cada una de nosotros, recordando lo que nos dice Graciela Morgade, que ella dice, trabajar hacia la emancipación es hacernos cargo que toda educación es sexual. Ella plantea a la escuela como un espacio en donde se tramitan sentidos alrededor de cuerpos sexuados. Pueden ser sentidos hegemónicos y patriarcales, o bien de disidencias, transformaciones, sentidos emancipatorios, en donde los sujetos puedan constituirse sujetos de derecho y de deseo. Para la mente, el desafío colectivo implica una educación física en proyectos interdisciplinarios. No podemos seguir trabajando solos y solas en la educación física. Y esto, particularmente quizás a mí, me está costando mucho. No sé si en todas las escuelas, pero cuesta la interdisciplinariedad, ¿no? Y obviamente que para esto tenemos que seguir formándonos. El segundo desafío es regional, que me parece que esta es la oportunidad de pensarnos como región, quizás la oportunidad de permitir y posibilidad puntos en común. Y por último, el desafío tiene que ver con la formación universitaria de perspectiva de géneros y diversidades. Y creo que estos espacios que ustedes están generando dan cuenta de que se está haciendo mucho en ese sentido. Y quizás nos encontremos con esa misma niña, en esa misma placita, en esa misma canchita, diciéndonos, feliz, me raspé un poco nomás, vamos a mi casa y de paso le cuento a mi familia que metí 2 goles. Así que ojalá que tengamos muchas más de estas voces y de corporalidades mucho más felices y libres. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Analia. Un placer, un gusto, muchas cosas ahí para repensar, para registrar. Muchas gracias por la generosidad y bueno, ya habrá un momento para el intercambio y los comentarios. Vamos a continuar. Muchas gracias a Claudia y a Analia, han sido súper respetuosas de los tiempos. También hace parte de la forma. Bueno, ha llegado Marina, qué bueno, gracias Marina, sé que anduviste las apuradas, así que bueno, bienvenida Marina Macchione, licenciada, y junto con la licenciada Alejandra Ordóñez, ambas de la UPC de Córdoba, nos van a ahora compartir, nos van ahora a generar, a posibilitar, a dialogar junto con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Alejandra, Marina, y la escuchamos. Muchas gracias. Hola. Marina, yo no te veo, pero no importa, supongo que estás. Hola, sí estoy. Ahí Acá está. estoy. Bueno, muchas gracias. Ay, qué placer escucharlas, la verdad. Sí, sí, muy lindo. Quiero más. Bueno, Mari, empiezo presentando Compartiendo. pantalla. Bueno, mientras voy diciendo ahí. Esperemos que también nosotros cumplamos con el tiempo. No, nada Sí. que ver, no sé qué hice. Ay, esperen un cacho. Que no sé qué hice. Bueno, mientras le... Sí, porque estoy medio de... Usted está viendo la pantalla, dice Alejandra Ordóñez, ¿eh? Sí, pero dame un minuto, no sé qué hice. Y bueno, sácalo y empieza de vuelta. Tenés que esperar un ratito, Ale, que se cargue. ¿Ustedes qué ven mi compu? Todavía no. Todavía nada, un cartelito. Pero yo lo Está probé, empezando, quiero decir que yo probé esto, ¿eh? Sí, se veía.
Alejandra, salite la opción de compartir pantalla y realizar. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Está? Sí. Sí, Buenísimo. es que llega de Córdoba, tarda en llegar hasta el norte. Qué mal. Ahí se ve como la segunda. Poné la primera diapo, Ale. Ahí vamos. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Bueno, empezamos. Dale. Bueno, perdón por la demora, vine a las corridas, y muchas gracias por la invitación. Igual las venía escuchando a Claudia y a Analía, así que un placer estar acá con ustedes. Bueno, nuestra idea cuando nos preparábamos ahí para conversar con ustedes fue compartirles algunos modos posibles, o al menos el modo como nosotras lo vamos pensando, para trabajar la educación física escolar desde una perspectiva de derechos, entendiendo y considerando también que dentro de estos derechos se encuentra la ESI. Por supuesto, todo lo que dijo Claudia y Analía viene genial para el marco, dieron los marcos de las leyes y demás, así que no vamos a entrar en eso, vamos a ir directamente, digamos, a contarles un poco, sin ser un análisis exhaustivo, sino a un modo de ejemplo. Lo que vamos a intentar hacer es vincular el diseño curricular, en este caso de la provincia de Salta, de nivel primario, la ley 26.150, junto con los lineamientos de la ESI, y tomando un ejemplo de una secuencia didáctica sobre el trabajo con acrobacias grupales, que dicho sea de paso, este libro está así saliendo del horno, no sé si lo van a poder ver, está plasmado aquí, esta secuencia: educación física, rupturas y avances, propuestas para la implementación de la ESI en educación física. Este libro lo obtuve esta semana, está saliendo ahí, es nuevo, y bueno, justamente tematiza y problematiza todas estas cuestiones, y se trata de una secuencia didáctica que Alejandra escribió en un capítulo de este libro, que desarrolló a su vez en la escuela primaria, en un 5º grado, y luego queda plasmado aquí. Entonces, si querés pasar, Ale. Bueno, nos parecía que era importante, ya lo encuadró también Claudia, pero tomando en cuenta la educación física al interior del sistema educativo, entendiendo que la educación física escolar realiza un recorte de la cultura que es considerada valiosa en determinado momento histórico, en contextos particulares, y que intenta contribuir a la construcción de ciudadanía, promoviendo la formación justamente de sujetos libres, autónomos, críticos, que contribuyan a la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. Y en este sentido también veíamos que el diseño curricular de la provincia de Salta entiende a la educación física como una disciplina pedagógica que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral de los sujetos. Entonces, bueno, en ese marco es que también tomábamos algunos aspectos del mismo diseño curricular, al concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Reconocemos allí la vinculación del diseño curricular con el artículo 1 de la ley 26.150. Se me pasó, Mari. No sé No qué hay pasó. problema. Tengo que volver, disculpen. Decíamos que este diseño curricular, al reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, menos mal que está haciendo Ale eso, porque yo estaría haciendo mucho más lío. Digo, se vincula directamente con el artículo 1 de la ley 26.150, donde reconoce que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Entonces, esto es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras escuelas, y a la vez, entonces nosotros como docentes, agentes del Estado, tanto de gestión pública como privada, somos garantes de esos derechos de los niños que asisten a la escuela. Esto, digamos, para encuadrar
digamos, esta vinculación. Y también este primer artículo de la ley se vincula con el diseño curricular que tomamos a modo de ejemplo, en relación a la enseñanza de la educación física con criterios socio-psicopedagógicos, con aspectos científicos, con lo político y lo ético, en un marco de enseñanza democrática y fundamentalmente inclusora. En este sentido también, al abordar el contenido escolar como un recorte de la cultura, que decíamos anteriormente, los actores se involucran como protagonistas, participando, tomando decisiones para apropiarse de manera significativa de los aprendizajes que les proponemos, y es aquí donde utilizamos como recorte de cultura valiosa en un momento históricamente determinado, etcétera, estas propuestas de acrobacias grupales para trabajar determinados contenidos y vincularlos con la ESI, ¿no? Es un poco ahí como vamos entrando a las acrobacias grupales. Sí, bueno, a partir de todo lo que venimos explicitando, y también me hago eco de lo que viene diciendo Claudia y Analía, podemos pensar que la ciudadanía desde dos dimensiones, una como condición legal, en donde los individuos son portadores de derechos por ser sujetos, y podría decirse que por ello garantizamos como docentes el derecho a la educación, que está plasmada en la ley 26.206, y específicamente la educación sexual integral, plasmada en la ley 26.150. Y otra dimensión también es considerar a la ciudadanía como una actividad deseable, en donde el sujeto se constituye como portador de ese derecho y construye esa ciudadanía a partir del ejercicio de la misma, a partir del ejercicio de sus derechos, es decir, de sus prácticas. En la educación se concretiza, sería ese derecho, a partir del trabajo docente, cuando otorgamos las condiciones de posibilidad para que se produzca el ejercicio del derecho, ¿no? Esto implica una política de reconocimiento que se fundamenta en el respeto a la identidad del otro, planteándonos entonces el desafío de cómo incorporar la ESI en las clases de educación física. Bueno, para eso, digamos, seleccionamos, nos pareció importante detenernos en tres aspectos fundamentales, pueden ser más, digamos, pero bueno, recortamos estos tres, para dar cuenta de cómo vamos a ir articulando la ESI con las clases de educación física. Por un lado, el docente, teniendo en cuenta estos contextos que venimos diciendo, y el contexto particular del grupo, puede realizar una selección de contenidos donde su abordaje contemple la igualdad de oportunidades, la convivencia, favorezca y resalte determinadas capacidades y las posibilidades de participar y de ser protagonistas, apoyándose en los diseños curriculares de la provincia por un lado y en los lineamientos de la ESI por el otro. Entonces aquí tomamos de ejemplo la introducción, aquí tenemos los lineamientos de la ESI y la introducción de la fundamentación de la propuesta didáctica, donde habla de atender a la igualdad de la realización de tareas, tanto de mujeres como de varones, a la igualdad de oportunidades con las intervenciones docentes sin sesgos sexistas, se busca potenciar posibilidades en relación al protagonismo, enfatizar el respeto, y en relación a los objetivos, voy a minimizar esto porque no puedo leer bien. En relación a los objetivos, encontrábamos en la secuencia didáctica, reconocer y valorar la diversidad en aspectos físicos y de géneros, como atributos de la tarea común. Lo podíamos observar que este objetivo deviene o se puede desprender del lineamiento número 4, el desarrollo de actividades corporales y actividades motrices compartidas entre mujeres y varones, enfatizando el respeto, el cuidado por uno mismo, por el otro, la aceptación y valoración de la diversidad,
O por ejemplo veíamos que el lineamiento número 1, en este caso, el conocimiento del propio cuerpo y su relación con el cuerpo de otros a través del movimiento y del juego compartido, se relaciona con el objetivo de cuidar el propio cuerpo y el de los otros y de las otras. Ahí vuelvo. Sí. Perdón. Ahí está. Bien. Tanto en las lógicas competitivas, como son el trabajo con los deportes, el abordaje de los deportes, como en otras lógicas cooperativas, por ejemplo, el trabajo con actividades lúdicas, expresivas, acrobacias, actividades circenses. Lo importante, digamos, más allá de las lógicas, es no quedar pegado al exitismo y al resultado, sino poder considerar procesos de participación de los estudiantes, la construcción de reglas, las estrategias, la discusión de las estrategias, la invención de propuestas, los modos de resolver conflictos, para dar protagonismo a los sujetos y construir ciudadanía. Por el contrario, muchas veces en la selección del contenido también podemos encontrar que se puede dar un abordaje que vaya hacia la vulneración de estos derechos. Precisamente muchas de las cuestiones que a veces aparecen para poder pensar que se vulneran derechos es cuando vemos en nuestras propuestas agrupamientos diferenciados según género, en donde a las chicas se les genera la propuesta de hacer vóley y los varones fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos parece importante mirar los agrupamientos. En este caso, proponemos que los agrupamientos sean variados y mixtos, pero considerando que para ello tampoco es la imposición, sino pensar que todo tiene un proceso hasta llegar a constituir agrupamientos mixtos, en donde se pueda producir aprendizajes desde la coeducación, porque también pensar agrupamientos mixtos no implica solo compartir un espacio y un tiempo, sino que la propuesta misma de aprendizaje sea lo mixto y lo coeducativo específicamente, ¿no? La importancia de los grupos mixtos, entonces, para juegos, para deportes, para actividades circenses, entre otros, podríamos pensarlo que daría cuenta, entre otras cuestiones, del artículo 3, inciso E de la ley 26.150, que establece procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Entonces, cuando proponemos actividades a nuestros estudiantes, y que ellos, por ejemplo, cuando estamos hablando de agrupamientos, y le decimos, bueno, que ellos se elijan, ¿no? Cómo hacerse, cómo se agrupan. Bueno, me parece que ahí también hay un punto de pensar esa selección de agrupamientos, de cómo hacen para elegirse. ¿Qué eligen? ¿A quiénes eligen? ¿A los más capaces? ¿Cómo se juegan ahí los estereotipos de género en la elección? ¿Cómo se juegan ahí los prejuicios según la morfología corporal? ¿Cómo proveemos esta autonomía de elegirse sin promover la desigualdad? También hay que pensar que los estudiantes son los que eligen, pero nosotros, los docentes, elegimos a quienes eligen. Entonces, ¿qué subyace cuando decimos que dos estudiantes eligen para armar equipos o grupos? Y allí nos lleva a pensar cuáles son entonces nuestras intervenciones docentes. Porque, como dijimos, la enseñanza de la educación física y de la ESI tiene que ser intencional y sistemática. Por lo tanto, es indispensable planificar las intervenciones docentes desde esta perspectiva de derecho que venimos sosteniendo. Esto nos lleva a pensar precisamente en las preguntas que nosotros hacemos, qué cosas decimos en nuestras clases, pero no porque nos salga en el momento, sino planificarlas, ¿no? Pensarlas previamente, es decir, que nos preguntemos sobre aquello que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Es decir,
¿Qué cosas queremos que aprendan? Tanto en relación a la práctica corporal, al contenido particular y propio de la educación física, ¿qué aprendizaje sobre sí mismos en relación a esas prácticas corporales? ¿Qué aprendizaje sobre sí mismos, sobre las prácticas corporales en relación con los otros? ¿No? Todas estas cuestiones que parecen ahí un trabalengua lo que estoy diciendo, pero podríamos pensarlo y desglosarlo. Bueno, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿Qué espacios y elementos de trabajos habilitamos para quiénes? ¿Qué intencionalidad subyace en nuestras preguntas sobre qué son nuestras intervenciones? Aquí, esto, para que sea intencional precisamente, y que ese trabajo de la educación física esté imbrincada precisamente con la ESI, ¿no? Es importante conocer los ejes de la ESI para planificar nuestras intervenciones. Por ejemplo, en las intervenciones didácticas, acá nosotros rescato algunas y su correlativo con los ejes de la ESI. Una intervención didáctica posible cuando estamos trabajando en esta secuencia didáctica de acrobacias grupales es, por ejemplo, pensar, cuando juntamos el grado, lo sentamos y bueno, hacemos al finalizar, cómo eligieron las acrobacias a realizar, cómo las resolvieron, por qué. Entonces, ¿quiénes opinaron o brindaron ideas en el grupo? ¿Cómo se sintieron? ¿Consideran que fueron escuchadas, escuchados, respetados, respetadas? ¿Por qué? Esto de conversar sobre el respeto, el cuidado, la escucha, los liderazgos, así como después podemos pensar en cómo se distribuyeron los roles dentro de las acrobacias grupales. Lo podríamos vincular con el eje, por ejemplo, valorar la afectividad, promoviendo la construcción de vínculos saludables y el rechazo a formas violentas de vinculación, así como el eje de sujetos de derecho. Esto, como ustedes verán, nosotros fuimos pintando algunas intervenciones y vinculándolo con los ejes. Pensar y tener a mano siempre los ejes de la ESI para poder planificar nuestras intervenciones hace que esa imprincación entre la ESI y la educación física. Y esto lo explicito porque muchas de las resistencias que a veces encontramos es que se dice, no, pero si yo enseño ESI, dejo de enseñar educación física. No, precisamente, la imprincación está dada entre el contenido de la educación física particular del campo con la ESI en función de considerar e ir pensándolo y trabajando articuladamente. Entonces, las intervenciones docentes dan cuenta del ejercicio también en la construcción de ciudadanía como una actividad deseable. Bueno, el aprendizaje de la ESI, para que sea significativo, sucede, y que suceda, nosotros vamos a considerar de modo intencional en nuestras propuestas de educación física estos aspectos que venimos analizando, entre otros, para posibilitar experiencias que atraviesen distintas prácticas corporales, porque el conocimiento que ofrece la educación física es un saber práctico generado en la experiencia personal, con y por la actividad motriz, parafraseando Rosengart, y precisamente, en palabras de La Rosa, reconocer la importancia de la experiencia es reconocer aquello que nos pasa, que nos interpela, y esto que nos interpela nos da la posibilidad de generar condiciones de posibilidad para que ocurran estas experiencias. Y bueno, y tomando allí lo que viene diciendo Ale, justamente recuperar la propia experiencia del docente, porque nosotros también somos seres históricos determinados en un momento. Entonces, reconocer nuestras propias experiencias y lo que nos pasa con la ESI, con el reconocimiento de las identidades de género, con todos los cambios que vamos teniendo a lo largo de estos años, también es reconocernos nosotros y poder
digamos, reconocer nuestras propias experiencias para generar nuevas experiencias en los sujetos, en los educandos, en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos, para ofrecer nuevas experiencias también se torna necesario reconocer cuáles son las teorías, las ideas, los conceptos que subyacen a nuestras prácticas profesionales y cotidianas, trabajar sobre nuestras propias ideas naturalizadas de ser varón, de ser mujer, desnaturalizar estereotipos que nosotras venimos construyendo a lo largo de nuestras vidas, porque en la medida que podamos develar a qué estructuras encarnadas responden nuestras prácticas, tendremos la oportunidad de transformarlas y proponer nuevas para los sujetos de la educación, digamos. Entonces, volviendo casi al principio, el desafío ético y político es volver a mirarnos, escucharnos, reconocer también a nuestros estudiantes como ciudadanos críticos, autónomos, libres y sujetos de derechos. Bueno, el desafío entonces está planteado, los invitamos a continuar realizándolo. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para preguntas. Bueno, ahora no sé cómo salir. ¿Alguien me puede decir? Dejar de compartir, dirá. Entonces... No, por favor, no dejen de compartir. Sí, la pantalla puede ser, pero todo lo que nos han traído, no lo dejen de compartir. Bueno, agradecerle a Alejandra, Marina, un gusto volver a verte, Marina. Nos conocemos hace mucho tiempo en Córdoba y escucharlas. Igualmente. Bueno, vamos a habilitar el momento, José, si te parece, de preguntas, de comentarios. Ya ha habido algunas cosas que escribieron en el chat, pero si los colegas, las colegas quieren habilitar el micrófono, ahí junto con José vamos haciendo ahí alguna distribución y moderación. Pueden ser directas a algunas de las colegas que han estado en la ponencia, o puede ser algunas preguntas o comentarios para las 4 compañeras. Invitamos a los colegas que se animen, que pueden prender la cámara y encender el micrófono y realizar la pregunta, aporte, sugerencia a la temática o a lo que ustedes deseen, o bien escriben en el chat y nosotros podemos transmitírselo a los profes. Bueno, si quieren, perdonen, pero yo iba, digo, bueno, rompo el hielo, no para una pregunta, pero sí, Analía me llamó mucho la atención la investigación que está llevando a cabo, ofrecerte también nuestra institución, por supuesto, como campo. La verdad que nos parece muy interesante, y sumarnos un desafío que planteaba Analía en su discurso, que es el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Que por allí también, bueno, nosotros en nuestro discurso, en nuestra ponencia no las tomamos, y es todo un tema importante visibilizar y desnaturalizarlo también para nuestra profesión. Así que gracias, Analia, también por traerlo. ¿Puedo decir algo? Bueno, voy a tratar Sí, Anita, que sea de ser breve y contundente. Felicitaciones a las disertantes. La verdad que la calidad y la calidez con la que pudieron transmitirnos y expresarnos todo lo que están trabajando, investigando, estudiando y preparándose, realmente habla a las claras de que educación física avanza y crece. Por ahí, sin querer, hago la cuenta y digo, llevamos 5 o 6 años de atraso. A este momento, podemos decir, de encontrarnos y decir, bueno, la ley, los contenidos, los lineamientos, la ESI, pero nunca es tarde, no es tarde.
por más de que el tiempo necesite y el camino tenga que ser andado, me parece que forma parte también de un proceso de maduración. Simplemente felicitarlas y agradecerles, porque lo escribí ahí, más que conversatorio, fue un recontrapensatorio. La inventé a la palabra, ¿no? Muchas gracias, profes. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Ana, gracias por todo. Quería también compartirles, a lo mejor les sirve en esto de seguir pensando en este pensatorio que dijiste. Hay unas colegas hicieron una investigación que está puesta las conclusiones también en ese libro que Marina recién les compartía, una investigación sobre las resistencias de los profesores y profesoras de educación física a la implementación de la ESI. Está muy interesante porque precisamente aborda, luego de un trabajo de campo en las escuelas, de observaciones y entrevistas, son colegas también de nuestra universidad y también del Ministerio de Educación, compartido en Córdoba, y precisamente una de las cuestiones es el tema de las clases mixtas y sus argumentos. En Córdoba las clases hay una indicación de que sean mixtas, de hecho son mixtas, la mayoría en los secundarios, que eran los más resistidos. Sin embargo, pese a eso, siguen siendo mixtas y no coeducativas, se comparte el espacio y el tiempo y no la propuesta de aprendizaje, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, esta investigación es interesantísima porque nos hace desnaturalizar algunas cuestiones, visibiliza qué nos está pasando a nosotros también en los patios. Interesante y, bueno, creo que está publicada, porque aparte fue aprobado por el MinSIT, así que está publicada, si la tienen, se las podemos también compartir, con gusto. Me interesaría, Alejandra, particularmente aprovecho, y me interesaría, por supuesto, y me parece que se vuelve a confirmar esto, que hay una debilidad en la formación docente, en la formación docente universitaria, y en realidad en los terciarios, si bien aparece la materia ESI, pero aparece la materia ESI, o sea, volvemos a lo mismo, la materia ESI, y después en todos los demás, o sea, en handball, vóley, algunos sí lo hacen, pero es porque, bueno, quien quiera hacerlo, quien pueda, quien está estudiando y le interesa el tema. Entonces me parece que en la formación docente hay, no sé, en las demás provincias, pero particularmente aquí, en la facultad, no existe un lineamiento transversal. Entonces me parece que hay muchas resistencias, pero porque es algo que no se conoce. Entonces lo que no se conoce no se puede compartir, me parece, ¿no? Y me pareció muy interesante esto de tener lo que ustedes planteaban, tener los ejes de la ESI para planificar, porque eso les pasa a los estudiantes de la práctica, que yo lo decía recién, cuando le decíamos, bueno, ¿cómo? O sea, le decíamos, elegí un lineamiento, elegí un eje, y contanos cómo te parece a vos que lo haces. Y claro, pero en realidad nosotros no damos dentro de la práctica toda la formación de ESI, o sea, no sabemos qué hacer, o sea, les brindamos los materiales, pero faltaría todo eso para que puedan tener el tiempo para entenderlo y para poder relacionarlo como ustedes lo planteaban. Sí, en realidad creo que es un proceso, Analía, que también a los adultos debemos de construir nuestras propias experiencias, lo que nos ha pasado a nosotros, para poder reconstruir y reconvertir. Quería también compartirles que en nuestro profesorado también está la materia, la unidad curricular ESI, pero digamos, la idea es empezar a trabajar no solo en un espacio curricular aislado, sino justamente esta perspectiva de derechos o perspectiva de ESI desde todos los espacios curriculares. Por supuesto que quizás ESI tendrá abordajes particulares sobre los lineamientos, etcétera, pero la perspectiva creo que debe estar en todos los espacios.
Y bueno, hicimos una experiencia en el año 2018 y 2019 sobre jornadas de géneros y educación física, intentando transversalizar contenidos de problemáticas socioantropológicas, de ESI y de otros espacios curriculares, y fueron 2 años donde hicimos las jornadas en la Universidad Provincial de Córdoba, y realmente hubo asistencia de distintas provincias, de docentes, de estudiantes, del Ministerio de Educación, del gremio, del Ministerio de Justicia, digamos, era un lugar donde todos querían estar, y lo que nosotros proponíamos en realidad era compartir experiencias de los patios, digamos, invitamos a que los profes que estuvieran trabajando secuencias, experiencias, pudieran compartir eso, porque justamente lo que necesitamos es dejar la soledad de la lectura de la ley o de los lineamientos para decir, bueno, ¿cómo llevo esto al patio? ¿Cómo lo pongo en acción? Y bueno. Mari, estás muteada. Sí, me silenció, dice el anfitrión, me silenció. Sí, perdón. Justo, me callo. No, mil disculpas. Justo se activó un audio ahí, quise silenciarlo y se cambió el orden, así que... No hay problema. No, digo que esta jornada fueron justamente para compartir experiencias, y había mucha avidez de eso. Por eso intentamos traer esta conexión ahí, ¿no? Entre lo teórico, si se quiere, y cómo lo llevamos al patio, sin dejar de trabajar la educación física, como decía Ale, ¿no? Creo que ese es el gran desafío hoy. Sí, otra cuestión ahí que pasó en la jornada es que propusimos clases abiertas desde la perspectiva, desde la perspectiva de ESI, y trabajándola. Entonces eso también dio posibilidad de que nos repensáramos. Aquí yo justo leí en el chat que nos decían, bueno, cómo trabajamos la ESI en el patio, nuestras experiencias. Bueno, esto que nosotras ahora trajimos, fue una experiencia en el patio, fue en mi escuela, perdonen, pero todavía siento la pertenencia, es mía, en mi escuela, y bueno, fue el análisis de cómo realmente la llevamos a cabo, no solamente en la planificación, sino la puesta en práctica. Las fotos que les mostré son de mis estudiantes, de mis estudiantes de 5º grado, así que, bueno, a mí me resulta fantástico poder contarles también que muchas veces lo primero es que se agrupan porque quieren con su mejor amiga, con su mejor amigo, y por afinidad, y hay que dejarlo, y a partir de ahí empezar a pensar y generar propuestas, e instar a que, bueno, vayan ampliando grupos. Entonces será una clase de a 2, de a 3, después, bueno, sí, agrupamientos de 5 mixtos, y hay que poner la pauta. Digo, si yo no pongo la pauta que es mixto, los estudiantes no se agrupan mixtos, porque estemos en la clase juntos, no se agrupan. Entonces, bueno, poner la pauta, quiénes, sí dejar después, digo, esto de dejarles que ellos puedan elegir quiénes cumplen cada rol dentro de las acrobacias grupales, por ejemplo, pero sí después plantearlo. Bueno, ¿cómo hicieron para elegir? ¿Quién eligió? Porque, digo, hay veces que siempre elige el mismo, y si da la casualidad que siempre es un varón. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con la palabra del otro? ¿Por qué no se escucha? Digo, bueno, estas cuestiones, ¿qué conflictos se sucedieron? ¿Cómo se resolvió? ¿Quién lo resolvió? ¿Por qué los varones generalmente van abajo en las pirámides y las chicas arriba? ¿Qué significa eso? Digo, todo esto hay que trabajar, yo particularmente, ustedes me preguntan, primera persona lo pongo, ¿lo he podido trabajar con mis estudiantes? Sí, lo he podido trabajar con mis estudiantes, 5º grado, insisto, también lo hemos, 5º grado y con toda la primaria trabajo en la escuela, pero en este caso, esta experiencia particular es 5º grado, pero también lo he trabajado en secundaria, he trabajado el deporte mixto en secundaria.
se puede, por supuesto que es lento el proceso, porque así como nosotros los adultos tenemos nuestras resistencias, los estudiantes también la tienen, porque la escuela no está ajena al contexto, digo, es cultura, entonces allí se manifiesta todas estas cuestiones. Lo interesante es que podamos poner la palabra y escuchar. Hay una experiencia de una profe, Sandra Videla, que no podía encontrar una propuesta, una selección de contenidos que pudiera, digamos, agrupar a los varones y a las mujeres, ¿no? Si era más deporte, más tipo fútbol, no, eso es de varones y las chicas no querían jugar, y a la inversa, los varones no querían integrarse a actividades más expresivas, de danza, etc. Entonces ella encontró como un lugar ahí de conexión, de intercambio, todo el trabajo sobre prácticas y deportes alternativos. Entonces empezó, digamos, con esa estrategia, desde la selección de contenidos. Digo, a veces las puertas de entrada puede ser la selección de un contenido que todos estén en igualdad de condiciones. Bueno, nadie sabemos sobre este juego, entonces podemos entrar por ahí. Otra puede ser los agrupamientos, otras pueden ser las intervenciones docentes. Digo, a veces hay que ir buscando de acuerdo al grupo y a las posibilidades, por dónde vamos entrando a esa perspectiva, al trabajo con la perspectiva de ESI. Muy bien, bueno, les voy a compartir algo que tenemos en el chat. El profesor Mamani Castro dice: ¿por qué la inclusión se acaba en los deportes, cualquiera sea, cuando se llega a la etapa de formación? Lo digo porque las clases mixtas se dan en etapa de iniciación deportiva, me sucede y sigue sucediendo, sobre todo en los clubes. Es abierto para que, si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, yo creo que acá tendríamos que diferenciar algunas cosas, ¿no? En relación a las lógicas, creo. Digo, las lógicas en los clubes no son las mismas que las lógicas en las escuelas. Entonces, digo, la lógica en el club tiene una lógica competitiva, al igual que puedes tenerlo en la escuela, pero digo, en el club es exitista, de rendimiento, digo, tiene otros objetivos que no son los mismos que en la escuela. Digo, la escuela tiene, debería ser el deporte de la escuela, no en la escuela, como lo plantea Walter Brach, sino es de la escuela precisamente, que responde al principio de inclusión, en donde todos puedan participar, y no hay que dejar la competencia de lado, la lógica competitiva, porque es, digamos, la esencia del deporte, pero sí hay que problematizarla. Y tampoco, hay que problematizarla, precisamente. Hay que ponerla, y el objeto no es el ganar pura y exclusivamente, el ganar a costa de qué, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Y digo, por supuesto que la competencia tiene el ganar y el perder. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué gano? ¿Cuál es mi estrategia para ganar? Digo, eso también es problematizar en el deporte, y eso genera también inclusión, porque poder pensar que mi estrategia, la táctica, qué habilidades son las que tengo que a lo mejor mejorar para poder desempeñarme mejor, eso habla del conocimiento sobre sí, ¿no? Sobre sí mismo en la práctica. Digo, hay que, por empezar, no decir no al deporte, esto de no importa, lo importante es participar. Sí, es importante participar, pero para los chicos también es importante ganar. No limitamos, porque no es así. Y en la vida cotidiana también lo es. Por lo cual, lo importante no es negarlo, ni demonizarlo, sino precisamente problematizarlo, porque eso es lo que estamos tendiendo en la escuela, que tengamos sujetos críticos, ciudadanos, que puedan después, digamos, no solamente en la escuela, sino en su vida cotidiana, desempeñarse lo mejor posible, en el respeto con el otro. Es una idea, puede haber otras, por supuesto. Pensando, Ale, un poquito Silvia también nos esto pregunta,
Perdón, sí, ampliando un poquito y utilizando esto de un conocimiento de los ejes, de las puertas de entradas de la ESI, de aquellas acciones que irrumpen en la cotidianidad. El deporte siempre nos presenta en la clase de educación física instancias que irrumpen. Y podemos entrar a esa enseñanza del deporte desde diferentes ámbitos, o por lo menos desde diferentes miradas. La problematización, no podemos dejar al deporte desprovisto de los valores, todo aquello que promueve, al ser el deporte una práctica cultural. Ese deporte no está desprovisto de todo lo que la sociedad lo ha imbuido de alguna manera. Entonces, problematizarlo, creo que con Ale en ese sentido me permite pensar esto de qué estereotipos de género, a qué lugar otorga la práctica deportiva a hombres, a varones, a mujeres, y todo esto, digamos, de alguna manera nos hace no solamente pensar que la enseñanza del deporte en la escuela se reduce al reglamento, la técnica y la táctica, sino cuáles son aquellos aspectos con una mirada. Por eso cuando decimos esto de vincular la ESI, es justamente encontrar en aquellos contenidos disciplinares espacios de problematizaciones, de interpelaciones, y poder encontrar en nuestra pedagogización del deporte, justamente en esta pedagogización del deporte, espacios en donde brindar lugares de inclusión, que no solamente se reduce a cuántos participan, cuántos ganan, sino a qué mirada del deporte o de las prácticas deportivas le compartimos a nuestros estudiantes. Bueno, una invitación una vez más a los colegas. Ahí, José, no sé si estás viendo el chat, hay algunos comentarios. Por ahí si quieren contar un poquito, si quieren habilitar el micrófono, para poder justamente intercambiar. Ahí, bueno, José, ¿querés leerlo vos? Dale. Bien. Silvia nos preguntaba, ¿cómo llegamos a lo de la investigación? Quieren saber cómo pueden hacer para llegar a encontrar. Nosotras se lo vamos a pasar a Luciano. Y él compartirá. Bueno, Ana Soria pregunta, ¿cómo se llama el libro que habla sobre los patios? Creo que fue el que mostró. Marina. Se llama Educación Física, rupturas y avances, propuestas para implementar la ESI. Precisamente en el libro también problematiza el tema de la competencia en el deporte. Es recién editado, salió la semana, unos días, unos pocos bueno, días. Ahí, Luciano, me permito Sí, claro. decir, no, digo, yo hago el chivo porque no estoy en el libro, así que yo puedo hacerlo. A Alejandra le da más vergüenza porque ella está ahí adentro. No, justo me dice Luciano que va a viajar a Córdoba, así que cualquier cosa le piden a él y traerá libros para Tucumán, para Salto, para allá, lleva para el norte, o no sé, o cuando vengan a Córdoba. Ahora está difícil, todavía está recién salido, no sé si tiene una distribución más grande que esto. Por ahora está por acá nomás. Muchas gracias. Y así vamos a hacer, vamos a buscar o vamos a ver cómo gestionamos para alcanzarlo. Yo tengo un par de cosas que me quedan dando vuelta en función de lo que han compartido. Por un lado, en referencia a esto que escribió el profesor Mamani, que tenía que ver con algo que me quedé pensando, si en los espacios, los mal llamados o los, no sé, denominados no formales, y no aparece otra lógica u otras posibilidades, por supuesto, estamos atravesados, como bien decía Claudia, por cuestiones culturales. Pero
sabiendo, yo vengo más del recorrido de la recreación, entiendo que en el espacio de recreación por ahí hay una cuestión de convivencialidad diferente, distinto, ¿no? Por un lado, para traer esto quizá una invitación a conversarlo de otra manera, y sin embargo me quedo ahí pensando qué es lo que se reproduce, qué es lo que se cuestiona, de qué manera repensamos esa práctica, y cómo por ahí en el ámbito de lo lúdico del juego quizás se pueden generar otro tipo de práctica. Por un lado eso. Otro, hace unos años, por lo menos acá en Salta, se viene pujando el tema de la educación emocional. Y sin ánimo de generar algún tipo de controversia, yo creo que tiene todas las potencias para ser incluida en normativas del sistema escolar. Estoy convencido de que la dimensión socioafectiva de la ESI, el lineamiento afectivo de la ESI, justamente lo que viene a elaborar, a trabajar es lo vincular, entendiendo lo vincular de un lugar sano, ¿no? Y ese punto para mí es un elemento fundamental porque también nos permite revisar esto de ganar, perder, el exitismo, las elecciones, las mismas prácticas. Ese punto que a veces queda medio como alejado, ¿no? Siempre está la diversidad, sujeto de derecho, salud reproductiva en los lineamientos y parece que el afectivo queda ahí dando vuelta. Y lo tercero es, porque sé que ustedes trabajan en el ámbito de la educación superior, ¿cómo ven, cómo observan a la persona autopercibida como varón? ¿De qué manera? Porque no es casual que en este conversatorio no haya o haya muy pocos varones, suele pasar en muchos lugares donde trabajamos este aspecto. ¿Cómo observan ustedes la educación superior? ¿De qué manera es el desempeño, o debería ser el desempeño para pensar justamente una educación sexual integral que tenga anclaje, y Analia lo decía, en el ámbito universitario o de la formación docente? No sé si te interpreté bien la pregunta. Yo abro el micrófono y hablo. No sé si alguien más quiere hablar porque parece que copié la palabra, disculpen. No sé, Analía, si querés responder vos primero. No, en realidad quería como repreguntar si vos te referías a la identidad autopercibida varón de los estudiantes. A ver, quizás yo tampoco, no sé si la interpreté bien. A ver. De alguna manera, Rita Segato plantea también que el varón, el hombre, también es parte, y lo dice claramente como víctima del patriarcado, ¿no? La primera víctima del patriarcado. No la quiero descontextualizar, es amplísimo lo que plantea, pero a su vez han sido los movimientos de mujeres y de diversidad las que han, y vos lo manifestaste con esa etapa de los diarios, las que han posibilitado y han logrado muchísimos avances en el campo de una sociedad más igualitaria, ¿no? Y en ese sentido los varones, yo soy parte de un colectivo de varones antipatriarcales, en ese sentido los varones, los autopercibidos como varones, como que hay algunas cuestiones que realizan o que no realizan, o algunos desempeños, roles y funciones que no están muy claras, ¿no? Por eso era preguntarle a ustedes qué es lo que observan, qué ven, cómo podría ser ese rol, esa función, esa tarea, independientemente de lo profesional, o interdependientemente con lo profesional, en el rol del varón o del autopercibido como varón a la hora de pensar la implementación de la ESI. Eso. Una reflexión. No sé si es bien una pregunta, lo estoy como masticando ahora, pero algo que me preocupa. A ver, particularmente creo que tiene que ver con esto que vos estás haciendo, es repensando, más allá de que vos decís que autopercibís varón, repensando estos roles que quizás no tienen que ver con que vos seas varón, mujer, me parece que no irían en relación a si es varón o mujer. Entonces, creo que la clave, en principio, es, como docentes o desde donde estamos cada uno, cada una, es repensarnos, primero, cómo nos autopercibimos, y después, en realidad, es cómo cada uno quiere hacer las cosas y desnaturalizar. Volvemos a que se nombró mucho, ¿no? Esto de desnaturalizar lo que quizás nos dicen que tenemos que hacer porque nos autopercibimos varón o mujer.
y eso también se reproduce en las clases, o sea, y lo reproducimos los docentes. Entonces, creo que ayudaría también a repensar eso, ¿no? En relación a, este rol no es que lo tenés que hacer vos, sino que si querés, lo haces, en otro momento lo hace otro u otra, pero me parece que la clave es esto, es la desconstrucción, quizás por un lado, de lo que nos dijeron que teníamos que hacer, o de los roles que teníamos que cumplir, y bueno, seguir problematizando. No sé si iba por ahí, Lucho, lo que estabas preguntando. Me parece que como yo lo separaría, ¿no? El rol por un lado y la autopercepción por otro. A ver. Ana, concretamente hay resistencia de los compañeros y colegas docentes, llamémosle de masculinidades, a la hora de pensar la intervención en la ESI. O sea, voy al hueso, voy al grano. O sea, ahí donde el punto, pero acuerdo contigo, es problematizar, es generar, abrir el diálogo y la pregunta, sin duda. Concuerdo contigo. Yo creo que también, discúlpame Ana, ahí quería decir, esto de pensar las diferentes masculinidades, ¿no? Creo que en lo que es la formación docente, digo, es central también pensarlo, las diferentes masculinidades, además, digo, dentro de lo que es la ESI, ¿no? Y como recién decía Marina y Ana, vos preguntabas, digo, no es solamente, si bien existe la materia ESI, digo, no es solamente en la ESI, es en la práctica, en problemática socioantropológica, digo, en deporte colectivo, es en todas las unidades curriculares, digo, desde ese lugar. Ahora, no sé si te interpreté ahí la pregunta, lo último que acabas de decir, yo no sé si estás hablando de los profes que tienen esa resistencia o en relación a colegas o en relación a estudiantes, estudiantes trans, etc. Digo, no, la verdad es que no sé, y lo pregunto porque ahí te puedo contestar en relación a una investigación que yo estoy haciendo en mi maestría, que es precisamente la trayectoria de estudiantes trans en la escuela secundaria. Perdón, mínima intervención. Me parece que a partir de la consulta, o sea, del interrogatorio de Lucho, se abre un abanico de posibilidades para un conversatorio, otro más, Lucho, a tu favor podríamos decir, para las casas formadoras en referencia a esta temática, ¿sí? Yo creo que o sea, si bien es cierto, los que estamos participando ahora podemos tener relación en casas formadoras, no es la totalidad de los asistentes, pero es una buena oportunidad para dejarla picando para otra instancia. ¿Les parece? Totalmente. Gracias, Anita. Me diste pie para otro conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, algunas situaciones con las que uno en el cotidiano va transitando, ¿no? Y también la demanda a ver, Ale, yo soy egresado del IPEF y por ahí en la docencia creo que los estudiantes de hoy, por supuesto estoy generalizando, así que voy a incurrir en error, pero en general los estudiantes de hoy hay una percepción, un enfoque, hay una amplitud de criterio distinto a de otros tiempos. No significa que sea mejor y peor, pero hay unas cuestiones que están mucho más desnaturalizadas que en otras épocas. Sin embargo, eso, y como suele pasar, llega bastante tarde a las casas de educación superior. Llega con los esfuerzos de algunos docentes y que no muchas veces se expresan a nivel de la currícula o del paradigma o del plan estratégico de esa institución. Ha pasado con la discapacidad, lo conversamos hace poco, pasa con la diversidad, bueno, cuestiones que se abren para seguir reflexionando en algún otro momento.
Por suerte nuestros jóvenes que están en las escuelas y que después van a la institución superior, nos interpelan a nosotros, los formadores, a los profes de los patios, porque nuestra formación son bastante más tradicionalistas. Entonces, digo, los jóvenes nos están interpelando, nos hagamos cargo. Luciano, no tenemos más preguntas, no hay nada más para compartir en el chat, así que... Bueno, Clau, Analía, Marina, Ale, si tienen alguna palabrita finales de cierre, nosotros agradecidos con los colegas, las colegas de la coordinación, comprometerles a otra instancia que podamos seguir conversando y charlando. Creemos profundamente en estos espacios, ahora que se acerca el aniversario de Freire, entendiendo que la pregunta, que interpela, que cuestiona, que posibilita el pensamiento crítico y sensible, es aquella que nos permite revisarnos no solamente profesionalmente, sino personal y colectivamente. Así que nos gustaría que Analía, Ale, Marina, Clau, ustedes hagan el cierre y desde ya profundamente agradecido por toda la generosidad que nos han compartido. Bueno, yo también quiero terminar agradeciendo otra vez. Bueno, justo ahora que abro están los perros ladrando, pero bueno, ellos también quieren agradecer. Y la verdad que esto tiene bueno, como yo lo dije cuando hablé, que repetirse, y me voy con todas estas preguntas y con los desafíos. Me parece que esto de lo regional, estos intercambios o sea, esta oportunidad que nos dio la pandemia la tenemos que aprovechar, porque esto creo que sin pandemia no sé si lo estuviéramos haciendo. Me parece que quizás sí, o sea, yo he ido a Córdoba a jornadas, extrañamos eso, extrañamos ir a las jornadas de Córdoba o a La Plata, extrañamos eso de la charla en el almuerzo y todo eso, pero de todas maneras, no sé si lo podríamos hacer hoy una semana, acá otra semana, entonces me parece que tenemos que seguir aprovechando estas oportunidades. Muchísimas gracias y invitarlos a quienes están también que se animen, ¿no? Que se animen a compartir, a hablar y a poder bueno, decir sus pensares, sus sentires, porque también forma parte de la construcción colectiva. Eso, muchísimas gracias Lucho, muchísimas gracias Ana también, a toda la coordinación. Y un placer, un gusto Alejandra, Marina, Claudia. Muchas gracias, muy bueno toda esta jornada y se aprendió muchísimo. Bueno, muchísimas gracias también, primero por el espacio, por compartir, porque creo que el camino es la co-construcción, el compartir con otros. Si hay algo que me traje de Córdoba justamente es esta capacidad y esta solidaridad con la que siempre han trabajado y han compartido. Un placer encontrarte, Alejandra, también nuevamente por aquí. Ser local esta vez, y a Analía también, No encontrarlos de esta manera. Creo que hay muchas cosas por seguir construyendo, muchos desafíos por asumir, muchos, como dijiste recién, estos pensares, seguir pensando, seguir construyendo conocimientos, aportando, pero también haciendo. Esto que compartía Alejandra, lo que estamos haciendo en las escuelas, lo que estamos haciendo en nuestros patios, las decisiones que estamos tomando constantemente como docentes para poder hacer realidad la implementación de la educación sexual integral en la clase de educación física. Y de alguna manera desnaturalizar todo aquello que hemos venido construyendo, primero tomando en cuenta de que es construido. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que es una práctica construida, y que a partir de ello es posible reconstruirla, desnaturalizarla y reconstruirla. Así que un gusto compartir con cada una de ustedes y con todos los colegas de Salta también. Bueno, yo también, gracias Clau, yo también quiero agradecer el espacio,
la invitación. La invitación también de Alejandra, nosotras trabajamos juntas en algunos espacios curriculares, pero a la vez ella es mi directora y en otros momentos digo, yo me quedo con que el camino es compartido y que lo que cada uno va haciendo, sea poquito, mucho, cómo nos animemos, que nos salga bien, que nos salga mal, que nos quedemos con ganas de seguir haciendo, digo, ese camino siempre es compartido y quiero resaltar también la perspectiva de lo político, ¿no? Porque cuando yo les contaba de las jornadas o cuando se nos ocurre alguna idea loca a los profes de hacer un proyecto transversal entre una materia de primero con cuarto, que los estudiantes de cuarto vengan a dar una charla de ESI a los estudiantes de primero, cualquier cosa que se nos ocurra, siempre encontramos el apoyo, digo, en la gestión para decir, bueno, y vamos, háganlo, qué sé yo, después vemos cómo sale. Y entonces nos permiten el cambio de actividad y el cambio de horario y vemos cómo va saliendo. Y digo, esto, el camino es siempre con otros, con otras, con otros. Así que muy, muy agradecida por estar aquí y bueno, y escucharlas a Analía y a Claudia, ya nos estaremos encontrando. Y me he dado cuenta que somos compañeritas, Analía, de la especialización, así que en ese camino también estamos. Gracias. Bueno, bueno, me tocó a mí la última esta vez. Agradecer, ya dijeron todo. Gracias Claudia, Ana, Marina, Lucho, Ana, bueno, todo el equipo, gracias por la invitación. La verdad que fue, ¿cómo dijo Ana? Pensatorio, no, no sé cuánto era, pero me encantó. Y la verdad que sí, que así fue. Me encantó escucharlas, aprendí un montón. Y apoyo lo que dice Marina en relación al compartir. La verdad que, repensatorio. Bueno, el compartir es la clave. No nos quedemos en la soledad de los patios, que muchas veces sentimos, siempre compartir con otros la experiencia, las cosas que me salen bien y las cosas que no me salen tan bien. Porque desde esas cosas que no me salen tan bien se aprenden. Y de lo que me sale bien, también, porque tengo que mirar qué fue lo que hizo para que me saliera bien. Así que es un desafío la implementación del ESI, es posible sin dejar de lado el campo disciplinar, es posible, porque eso también es un temor mucho de los profes, digo, es posible. Así que, bueno, vamos por este desafío de mayor implementación de la ESI. Así que gracias. Nos estaremos encontrando en breve, Analía seguro también, porque soy profe ahí en especialización. Así lo saben. Todos los caminos se van uniendo. Muchísimas gracias. Colegas, si podemos encender las cámaras, si hacemos una foto, José, Ana. Muchísimas gracias. Saludo a Alejandra Calabró, nuestra coordinadora. Y bueno, vamos cerrando. Muy agradecido por la enorme generosidad y después conseguiremos compartiendo seguramente. Hacemos una fotito. Hay muchos estudiantes, nos pone muy contento eso, Ana. Sí, muchos estudiantes sí, también. una maravilla, una maravilla. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a ustedes por la organización y la convocatoria. La verdad que felicitaciones. Bueno, ya está. Hicimos la foto. Muchísimas gracias, un placer. Que tengan buena jornada y hasta prontito. Nos vemos, gracias. Gracias, gusto. Chao, chao.